Hoy vamos a tener una serie de charlas que tendrán continuación con mañana y tendrán que ver precisamente con el tema que estáis viendo en pantalla: medio ambiente y cambio climático. Estamos en Costa Rica y desde aquí vamos a poder tratar un tema que ya hicimos mención de él cuando estuvimos hablando sobre la encíclica del Papa Laudato Si. Y lo que hoy vamos a ver es un complemento a esa serie de conferencias sobre Laudato Si, donde estuvimos analizando esa encíclica del Papa, que ponía allí dentro en verdad, que destacaba de un modo especial, pero que quedaba bastante sumergido entre todo el texto. Durante estas charlas vamos a recuperar algo de esas conferencias, pero vamos a ver muchas otras cosas. Y sabéis, estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad, especialmente cuando hablamos de medio ambiente y cambio climático. ¿Por qué se habla tanto ahora de cambio climático? ¿Por qué se habla tanto de cuidar el medio ambiente? Esto es porque el mundo está llegando, según nos están comentando, a un clímax que, si no hacemos nada para revertirlo, vamos a terminar realmente mal todo el planeta. Las temáticas irán en torno a esto, pero irán en torno también a algo que jamás os van a contar, especialmente de aquí unos pocos días, aquí mismo en Costa Rica, cuando haya algo que va a tener también un acontecimiento especial, totalmente encarado a lo mismo que vamos a tratar nosotros. De esto hablaremos un poco más tarde. De momento, vamos directamente a por el primero de estos temas. Un servidor va a tener 4 temas. Ángel va a tener un tema adicional que va a servir como complemento a los datos que vamos a mostrar, porque los datos que vamos a mostraros, normalmente, difícilmente os lo va a mostrar un medio de comunicación. Difícilmente se va a mostrar en un simposio. Difícilmente la gente llegará a conocerlo. Vamos ya sin más a hacer una entrada con un texto bíblico. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Es cierto eso? ¿Sabéis? Ignorar las maquinaciones de Satanás significa que si no las conoces, vas a ser entrampado por Satanás de un modo u otro. Y algunos dirán, ¿y qué tiene que ver hablar de Satanás aquí con todo el tema de cambio climático y medio ambiente? Pues vais a ver a lo largo de estas conferencias cómo hay un algo por detrás que, como os decía, no os van a contar los medios de comunicación. Pero nosotros estamos advertidos por el apóstol Pablo, debemos conocer esas tretas, esas artimañas que hace alguien. Y veremos si es necesario conocerlas, porque de ello depende nuestra vida. Esta vida aquí y algo más allá. Primero de todo, voy a presentaros algo que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hacemos hoy aquí? ¿Casualidad? Mirad esto. Incendio consume parte de hotel en la garita de Alajuela. Sí, esto que visteis muchos por televisión, en las noticias, especialmente los que sois de aquí, tuvo trascendencia a otros lugares. Y llamó la atención porque en ese hotel de 2.000 metros cuadrados, una cuarta parte, 500 metros, se quemaron. Curiosamente era el hotel donde ahora mismo estamos, donde estamos haciendo estas conferencias. ¿Casualidad? Bueno, muchos dirán que sí, pero ya es casualidad que cuando vienes de un país tan lejano como el nuestro hasta aquí para hacer conferencias, se queme precisamente un hotel en todo el país y sea este. Bueno, algunos dirán sí, es casualidad. Pero es que os podría contar unas cuantas casualidades que hemos tenido que sufrir hasta llegar aquí
y donde hemos visto que a alguien no le interesaba que explicáramos sus artimañas. Y ahora no me voy a expandir al respecto, pero solo os digo que hemos tenido bastantes problemas, uno tras otro, para poder estar aquí. Pero alguien tenía una voluntad superior a otro para que esto se hiciera. Vamos a seguir. Primero de todo, unas imágenes. Vamos a mostrar el lugar donde ahora estamos y qué aconteció. En un vídeo vamos a ver ese incendio, lo aparatoso que llegó a ser. Todas estas imágenes, en un principio asustaba. Recibí comunicación de varias personas, incluso de las que habéis asistido hoy aquí, que me avisaron, mira que hay un incendio, precisamente en el hotel donde está destinado el hacer las conferencias. Nos estuvimos informando y, bueno, gracias a Dios quedó afectada una parte que no ha sido el lugar donde nosotros íbamos a tener las charlas. Con lo cual, en fin, podemos estar dentro de todo contentos porque no hubo personas que sufriesen daño y porque hemos podido hacer finalmente el evento aquí. He de deciros que el evento aquí no ha sido una cuestión hecha así como si nada, sino que vino dada por una serie de extrañas casualidades también de la vida que han propiciado que nosotros programásemos de venir aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque fue de modos realmente sorprendentes. No viene al caso ahora, o si vendría al caso, pero me alargaría mucho con todo ello. Por tanto, solo os diré que un percance más de los que tuvimos, cuando ya estábamos despegando, el avión iba ya en la pista totalmente recta para tomar el empuje para poder alzarse, y cuando ya estábamos no terminando la pista, pero bastante adelantados, a una fuerte velocidad, de repente algo hizo que se abortara la subida del vuelo, se empezó a frenar y nos comunicaron que teníamos que esperarnos un buen rato porque había habido un grave problema en los frenos y se tenía que mirar por los técnicos. Estuvimos prácticamente unas 2 horas que aún no sabían si teníamos que cambiar de avión o no, pero ha sido una tras otra. En fin, yo sé que realmente esto no era porque sí. Recuerdo haber pedido antes de terminar de preparar todo el evento a ciertas personas que hiciesen oración por ello, porque algo me decía que iban a haber bastantes problemas para presentar esto. Y gracias a Dios por las oraciones, porque verdaderamente han funcionado. Si no, de lo contrario, no estaríamos aquí. Y bien, y creo que cuando veamos todos los temas vais a entender el por qué a alguien no le interesaba que estuviésemos aquí hablando de lo que vamos a tratar. Hoy lo que vamos a tener en esta primera parte, en esta mañana, es un apartado de un recordatorio de noticias que tienen que ver precisamente con el tema que nos ha traído aquí. No vamos a comentarlas, a leerlas todas, sino a hacer un repaso prácticamente donde destacaremos algunas cosas. Ya sabéis que últimamente hay un bombardeo mediático continuo sobre este tema, medio ambiente y cambio climático. Y esto nos está produciendo. Hay un alarmismo generado, que para algunos será totalmente justificable y para otros no tanto, que está llevando a que los medios de comunicación traten de ello, pero a alguien más, Y de ese alguien más también vamos a tratar aquí. Haciendo un leve repaso, fijaos que empezamos con noticias del 27 de octubre. ¿A qué día estamos hoy, de noviembre? 25, prácticamente un mes. Pues vais a ver prácticamente en un mes qué cantidad de noticias han ido saliendo que tienen que ver con este tema. Esto que veis aquí, integración, diálogo y capacidad de generar, ya veis por quién era presentado. Un cardenal en este caso, Reinhard Marx. ¿Y de qué iba a tratar? Pues evidentemente de la situación que venimos tratando aquí, pero afectando especialmente a Europa. Una contribución cristiana al futuro del proyecto europeo. Ahora que Europa está tan apretada por asunto de independencias y otros trastornos, resulta que alguien está trabajando especialmente para unir toda esa cuestión problemática de Europa con el tema de medio ambiente y cambio climático. ¿Y quiénes son? Los obispos
conocidos como COMECE. Los mismos obispos que están trabajando para hacer algo, imponer algo, de aquí a un tiempo, en todas partes. Y esto lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en los temas. En fin, aquí ponían varias cosas, entre ellas, como no, problemáticas del cambio climático, necesidad de cambiar, y así van apretando las clavijas una tras otra en varios aspectos que tienen que ver con el mundo en general, que afectan también a Europa, como podrían ser incluso hasta los refugiados, inmigrantes. Inmigrantes que muchos de ellos se van de sus países por una situación bélica, por una situación grave, pero que curiosamente se añaden otras perspectivas a por qué estas personas se van de sus países. Bueno, algunos dicen que solo para encontrar una vida mejor, evidentemente, pero hay personas que están diciendo que son migraciones producidas por algo más, por una cuestión, y es el problema con el medio ambiente, especialmente producido por el cambio climático. Debido al cambio climático hay graves problemas para poder subsistir bien y la gente se debe desplazar muchísimos kilómetros, incluso hasta otros países. Y esto afecta, está vinculado, ya veis, según nos dicen, al cambio climático. Vamos a ver cómo en todas estas noticias van apareciendo piezas que se van añadiendo para justificar que hay que solucionar esta cuestión. Siempre nos hablan de diálogo, de integración, y van continuando así hasta que llegan también a decir esto. Un taller que se titula Salud de las personas y salud del planeta. Fijaos cómo automáticamente se relacionan dos conceptos, la persona a nivel individual con el colectivo a nivel mundial. ¿Y quién organiza esto? La Academia Pontificia de las Ciencias. ¿Sabéis? El Vaticano tiene un apartado para la ciencia. Y a algunos les cuesta entender que el Vaticano tenga esta cuestión de ciencia, cuando durante tantos años la ciencia y la creencia parecían tan contradictorias entre ellas. Y el Vaticano, desde hace siglos, tuvo sus problemas con gente de ciencia. Y mejor dicho, la gente de ciencia tuvo sus problemas con el Vaticano. Pero ellos hablan de ciencia. Ya sabéis que, por ejemplo, los jesuitas son personas muy bien instruidas en el mundo de la astronomía y en otras ciencias. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque ellos tratan de salud de las personas y salud del planeta. Evidentemente, es de esperar que si el planeta está mal, ¿qué va a acontecer con la salud de las personas? Pues que también. Y así van atando distintas circunstancias que llevan a tener que tratar todo esto de un modo que hay que buscar una solución a nivel mundial. Incluso UNICEF también ha advertido que el cambio climático representa la mayor amenaza para los niños y sus hijos. La reunión debe discutir la justicia social y las cuestiones éticas, tal como exhorta el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Fijaos que ya empieza a salir el tema de la encíclica. Y cómo no, hay que ir hablando de una cosa que afecta a todos, son los hijos. Son los hijos. Y cuando se trata de los hijos, ¿quién no se siente perturbado si algo les va a ir mal? Bueno, vamos avanzando. Porque aquí ellos van hablando de juntar conceptos como los pobres, y nos llegan a decir que estamos llamando a una reunión de líderes de pensamiento global en todas estas áreas, con énfasis en la salud humana, para considerar las últimas evidencias y hacer recomendaciones que serán presentadas directamente al Papa Francisco para un accionar futuro. Para un accionar futuro. Atención a esto. Al igual que a otros líderes mundiales. Por tanto, están trabajando haciendo informes que serán llevados al Papa y también a líderes mundiales. Bueno, pues ya nos da que pensar. Alguien se está erigiendo como entre los líderes mundiales como un principal, porque es quien está motivando a que todo esto se trate de un modo contundente. El agujero de la capa de ozono es el más pequeño desde
88. Sorprendente, porque lo que nos estaban diciendo continuamente es que era lo contrario. Y ahora, mira por dónde aparece esto. Y lo justifican. Su extensión máxima fue 2,5 veces mayor, o 2,5 veces la superficie de Estados Unidos. No es necesariamente síntoma de una cura rápida, señala la NASA. No se ha sanado esto rápidamente. Se debe más bien ¿a qué? A variaciones naturales. Qué sorprendente. O sea, las variaciones naturales son capaces de girar el problema de la capa de ozono, de solucionarlo, revirtiéndolo a bien. Cuando siempre nos están diciendo que es por emisiones del ser humano de según qué gases. Y ahora resulta que por cuestiones naturales, ¡pam!, se soluciona. Impresionante. Esto nos debería hacer pensar. ¿Será que los datos que nos están dando son realmente correctos? Bueno, sigamos, porque aún hay más cosas. Un informe de Estados Unidos contradice, ¿sabéis a quién? A Donald Trump. El cambio climático es obra del hombre. Es un informe, cuidado, es un informe. Los científicos concluyeron que la probabilidad de que el calentamiento global sea provocado por el ser humano es del 95%. Es un informe. Pero resulta que este informe contradice a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Ya sabéis que Donald Trump se ha posicionado contrario al tema del cambio climático, diciendo que esto no tiene las causas que dicen muchos científicos. Y está generando una confrontación entre su país, que no acepta ciertas normas que tienen que ver con ello, con el resto del planeta. Alguien está quedando como el malo en esta cuestión, mientras los dos están trabajando unidos para conseguir un objetivo. Bien, aquí se explica toda esta cuestión. Y mirad qué nos llega a decir. El calentamiento global, concluyeron estos especialistas, enferma y mata a los estadounidenses mediante cambios en el clima, los alimentos, el aire y el agua. No hace falta más que recordar los recientes huracanes Irma y Harvey o los incendios ocasionados en California, que provocaron la muerte de 32 personas. La predicción es que la situación empeorará, perjudicando a la economía, a la fauna y al suministro de energía. Por tanto, nos está mostrando una situación caótica. Y estos son informes. Y mirad, tanta desgracia relacionado con cambio climático. Un dato. El hambre vuelve a crecer en el mundo por primera vez en 15 años. Y diréis, ¿y? Ya lo sabemos que crece el hambre, que es una gran desgracia, evidentemente. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema que estamos tratando? El informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 2017, en el mundo 2017, atribuye esta situación principalmente a la proliferación de conflictos violentos y de perturbaciones relacionadas con el clima. O sea, conflictos violentos son guerras, básicamente. Pero añaden perturbaciones relacionadas con el clima. Esto está llevando a que haya hambre en la Tierra con ¿cuántos millones de personas sufriendo? 815 millones de personas. Y esto en 2016, según los datos de la ONU. Mirad esto. Me gustaría que os fijaseis en un anagrama que aparece en esta diapositiva. No sé si podéis percibirlo aquí. Esta doble C, una dentro de otra, donde hay también un laurel. Una corona de laureles, que diríamos. ¿Y esto a quién pertenece? ¿De quién es símbolo? Naciones Unidas. Os digo que os fijéis en este logo, porque al final prácticamente de la conferencia de hoy volverá a salir. Y veréis dónde aparece y en qué. Mientras tanto, ya os digo que esto es una página de la ONU, de Organización de Naciones Unidas. Y se titula La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2017,
busca una mayor y más rápida ambición en conjunto. Rápida ambición en conjunto, ¿qué significa? ¿En conjunto qué quiere decir? ¿Uno solo? Todos coordinados rápidamente para encontrar una. Y mirad en su página, nos dice, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de la acción climática. Por tanto, se enfocan directamente a esto. Y mirad qué dice, el cambio climático presenta la mayor amenaza para el desarrollo sostenible en todas partes y sus impactos generalizados y sin precedentes afectan desproporcionadamente a los más pobres y vulnerables. Lo que antes decíamos, cambio climático afecta sobre todo a la gente pobre y estos se tienen que desplazar o morir de hambre. La acción urgente para detener el cambio climático y enfrentar sus impactos es esencial para la implementación exitosa de los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, va a haber una implementación que quieren que sea exitosa. Y aquí sigue teniendo más sobre la misma página. Ya veremos el por qué hemos mostrado esto, pero ya vemos que hay una vinculación directa con la ONU. Y antes hemos visto que alguien trata de esto. ¿Y quién era? El papado. Bonn, la ciudad alemana, acoge la cumbre contra el cambio climático COP23, la de David contra Goliat. ¿Por qué David contra Goliat? 200 países se reúnen en Bonn para marcar las prioridades de la agenda climática. Estados Unidos no tendrá un pabellón oficial por primera vez en una cumbre del clima. Y hay unas islas, las islas Fiji o Fiji, ejercerá presión para que se hable más de la afección del calentamiento en los océanos y las consecuencias para las personas que viven de y junto a ellos. Por tanto, estamos viendo que alguien se pone contrario y es un Goliat, es un gigante, es Estados Unidos. Y el resto son los Davids. Y tienen que trabajar juntos para solucionar un problema a nivel mundial. Una vez más, alguien está quedando reflejado como el malo de la película. Porque si no hace lo mismo que los otros, van a pasar grandes desgracias. Sigamos avanzando. Un estudio de la ONU asegura que 2017 va camino de ser uno de los 3 años más cálidos de la historia. ¿Os dais cuenta? Una vez más salen datos que nos dejan perplejos. Uy, 2017 batirá récords. Quedaremos prácticamente fritos como pollos. Una comida muy típica de aquí, por lo que he visto. Pues esto es un alarmismo continuo. Cada año nos lo va mostrando a peor. El estudio lo ha llevado a cabo la Organización Meteorológica Mundial y refleja los efectos devastadores de este año como huracanes e inundaciones. Fijaos que se está asociando ya una serie de conceptos. Cambio climático, huracanes, inundaciones. Y aquí nos dan datos. Y entre esos datos nos pintan que va a haber una situación catastrófica. Dicen o advierten sobre esto: temperaturas por encima de los 50 grados en Asia, huracanes sin precedentes en el Caribe y el Atlántico que han llegado hasta Irlanda, devastadoras inundaciones monzónicas que han afectado a muchos millones de personas, así como una sequía implacable en África Oriental. Esto ha sido la realidad de este año, y este año aún no ha terminado. Y esto es innegable, ha sucedido. ¿Verdad que lo habéis visto? Esto nadie puede negar que sea así. Pero claro, esto nos empieza a llevar a una conclusión. Si estos datos que nos muestran son reales, y lo hemos visto todos, lo que están diciendo también será verdad en todos los aspectos, ¿no? Todos estos informes serán totalmente reales. Todos deberemos trabajar para conseguir un objetivo que es arreglar esto sí o sí. Este sería el pensamiento lógico, ¿no? Que nos lleva a una conclusión. Pues veremos más.
Mirad por dónde. El Papa Francisco en Twitter dice: la guerra causa graves daños al... ¿dónde? Al ambiente. ¿Es verdad esto? Bueno, pues sí, claro. Cuando hay guerra, ¿qué hay? De todo. Y cuando hay de todo son muchas explosiones y quizás hasta armamento químico. Todo esto puede afectar, ¿verdad? Pues el Papa lo dice y habla del día para la prevención de explotación al medio ambiente. Fijaos que está ahora llevando el concepto de la explotación al medio ambiente con también la guerra. Por tanto, el Papa se está erigiendo como ¿quién? El líder moral que dice guerras no, porque afectan ¿a quién? Al medio ambiente. Claro. Y ya os digo la gente que lo está siguiendo, porque cada vez hay más gente. Mirad ahora. El Vaticano escogió a Costa Rica para analizar la encíclica que escribió el Papa sobre el ambiente. ¿Por qué creéis que estamos aquí? Por casualidad. Por casualidad, ya. A finales de noviembre el país será la sede del simposio Ratzinger. Antes hemos visto la portada de la conferencia de hoy. Esta tarde veremos bastante más al respecto. Y mañana también. ¿Sabíais que dentro de pocos días, muy pocos días, esto va a acontecer aquí en vuestro país? ¿No se había dicho nada a los medios de comunicación aquí? Ningún medio de comunicación. ¿Ningún medio de comunicación ha hablado de esto? En absoluto. Impresionante. ¿Sabéis? Esto sí que me sorprende. Sí, me sorprende. Porque creía que al menos lo habían promocionado un poco ellos. Pues si no han dicho esto es que trabajan de un modo y ya veremos que Costa Rica va a servir para algo al mundo entero. Vais a ser protagonistas. Sí, vais a ser protagonistas. Lo curioso es que sois protagonistas y no os estáis enterando aquí. Esto sí que es curioso. Pero tened presente que vamos a hablar de ese protagonismo. Porque esto vamos a tratarlo un poco más a fondo. Y veremos por qué el papado ha elegido precisamente Costa Rica para analizar la encíclica Laudato Si, la que tenía que ver con todo esto. Y que el Papa se expandió y mucho al respecto. El simposio está abierto a todo el público. Los interesados deben leerse la encíclica Laudato Si y tener muchas ganas de aprender sobre el tema. Por tanto, ya podéis ir corriendo todos para allá. Os van a admitir y vais a aprender mucho sobre el tema. Pero os digo que todo lo que vais a aprender allí sobre el tema muy poco tendrá que ver con lo que vais a aprender del tema hoy y mañana aquí. Porque aquí nos lo van a contar. David y Goliat decía antes. Pues sí, David y Goliat también en esto. Pero no haciendo referencia a Estados Unidos contra el mundo, sino haciendo referencia al pueblo de Dios sosteniendo la verdad ante una inmensa mayoría que va a caer en el gran engaño preparado desde hace años y que dentro de poco va a ser la guinda culminante del pastel y que todos, si Dios quiere, vamos a vivir. Y eso también lo veremos en estas conferencias. Para la actividad del Vaticano enviará 2 cardenales a Costa Rica. Mirad si sois importantes, os envían 2 cardenales. Eso no es una cosa fácil. El simposio será en el Hotel Herradura. La participación cuesta 172.000 colones. Ah, bueno, si tenéis eso sí que vais a acceder, si no... Esto lo dejo aquí, porque vamos a mostrarlo con más detalle. Mientras, fijaos que esto de repente ha aparecido entre las noticias por fecha que estamos mostrando. ¿Habéis visto que había un bombardeo continuo de noticias, una tras otra? Y de repente aparece esta. Vamos a seguir. Porque Paul McCartney lanza el corto ecologista One Day a Week. ¿Y esto qué es? Todos conocéis quién es este señor, ¿no?
un ex Beatle, que lleva muchos años cantando por su cuenta. Pero este señor resulta que también trabaja por el tema de ecologismo. Bien, vamos a reanudar. Este ex Beatle hace algo que no es solo. Se junta con su familia y otros artistas para lanzar una campaña ecologista. Y evidentemente es una persona que tiene su influencia. Y aquí nos cita que alguien hizo algo parecido, haciendo un documental también hace un poco tiempo atrás, y era un actor llamado Leonardo DiCaprio. ¿Os suena, verdad? Pues también estuvimos tratando cuando mostramos las noticias de actualidad en relación con la profecía. Estuvimos hablando de eso. Pero aquí Paul McCartney se ha rodeado de su familia, la actriz Emma Stone y el actor Woody Harrelson. Y todos ellos han hecho un vídeo especialmente para no comer carne los lunes. ¿Sí? No comer carne los lunes. ¿Por qué? Es que cosa más rara, ¿no? Bueno, pues no es sencillo. Porque si tenéis muchas vacas, muchos pollos y otros animales de granja, o que no sean de granja, y os los coméis, estáis colaborando para que haya grandes explotaciones ganaderas, y esto implica gran gasto sobre esos animales, que es muchísimo dinero invertido, pero además significa o implica que ellos contaminan muchísimo con todo lo que desprenden. Imaginaos lo que queráis con lo que desprenden, ¿eh? Bueno, pues en definitiva esto es un grave problema a nivel medioambiental. Pues si todos el lunes no comemos carne, mira, arreglamos una parte ya importante del problema. Y si nos hacemos vegetarianos siempre, ¿no es mejor? Bueno, pues todo esto son formas de concienciar a la gente para solucionar los problemas. ¿Y tiene que ver con qué? Con medio ambiente. ¿Y medio ambiente solo? No, porque también lo que emiten puede provocar cambio climático. Bueno, añadamos esta noticia al resto. 2017 será uno de los años más cálidos con tiempo extremo sin precedentes. La Organización Meteorológica Mundial anuncia que 2017 será uno de los años más cálidos con temperaturas más altas de lo normal y fenómenos extremos. Bueno, aquí nos van dando datos y, claro, es para quedarse helado. Bueno, en este caso no sé si helado o frito, porque con el cambio climático. El periodo de 2013 a 2017 será el quinquenio más cálido jamás registrado. La publicación del documento ha coincidido con la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP23, en Alemania. Y sale ahora, ¿eh? Fijaos cómo todo va coincidiendo. Los indicadores a largo plazo sobre el cambio climático son muy preocupantes, según la Organización Meteorológica Mundial. Y nos habla de la implicación en la salud y la seguridad alimentaria. Y ahora, en esta otra siguiente noticia, todo por fecha, el Papa recibe a Kofi Annan y una delegación en audiencia privada. En el 10º aniversario de la fundación de Elders. ¿Habíais oído hablar de esta fundación? Normalmente no, ¿eh? Pero de Kofi Annan sí, ¿verdad? ¿Quién había sido Kofi Annan? Bueno, es aún como persona, porque está vivo. Pero ¿qué cargo había ostentado él? ¿Qué puesto? Secretario General de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan. Y mirad a quién va a ver, al Papa. ¿Y por qué va a tener esa audiencia privada con él? Pues porque iba a tratar de varias cosas, y entre ellas se trataba de caminar juntos, una campaña. Y no es que se fueran de excursión juntos por ahí, sino que iban a tratar de algo, de acuerdo con un tuit de estas organizaciones. La conversación con el Santo Padre se centró en la paz. Fijaos que hemos estado hablando de guerra y problemas con el cambio climático, los refugiados, que también tienen que ver con eso, y el cambio climático. Una vez más, ahí entra todo. The Elders tomaron recientemente la iniciativa para el regreso de los rohingyas a Myanmar, donde el Papa visitará a fin de mes. Sí, porque el Papa, ya sabéis que ahora tiene esto.
Y ya hablaremos en las noticias de actualidad sobre ese aspecto. Pero Kofi Annan estuvo acompañado por Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y enviada especial de la ONU para el Cambio Climático, y por Lakhdar Brahimi, diplomático y político argelino, ex vicesecretario general de la Liga Árabe y la ONU. Por tanto, en ese grupo de elders no entra cualquiera. Son gente muy seleccionada, de un ámbito muy elevado. ¿Y todos? ¿A quién van a ver? Hay que solucionar el problema. ¿Con quién lo hacemos? Con el Papa. Estados Unidos es el único país que rechaza el Acuerdo de París. Luego de Nicaragua, Siria ha anunciado que firmará el acuerdo que busca reducir los gases de efecto invernadero, dejando solo a Estados Unidos sin unirse. ¿Os dais cuenta? Se añaden todos. Hasta Nicaragua se ha añadido ya. Y ahora queda Estados Unidos. Y no se está añadiendo. Si algo sucede grave, si alguien no participa de esa unión, ¿cómo va a ser tildado? Ya lo estáis imaginando, ¿no? Bueno, aquí se van dando datos. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Siempre esos datos, ¿eh? Y ahora una cosa que nos va a sorprender. Declaración final del cuarto foro católico-musulmán. Y se hizo en Berkeley, en Estados Unidos. Y esta noticia que pinta aquí, porque hace una pinta de ecumenismo tremendo, ¿eh? Pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Dios ha concedido a cada ser humano una dignidad inalienable. Dios creó a la humanidad colocándola en la cima de la creación para que la usase con gratitud y sabiduría. Son dos de los 9 puntos en común que han declarado católicos y musulmanes. Uy, esto me suena a ¿qué? ¿Creación? Claro, ellos creen en la creación. Musulmanes, católicos, en modos un poco especialmente distintos, pero se unen en 9 puntos. ¿Y esto por qué? El Foro Católico Musulmán, establecida en 2008 por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y los firmantes de la Carta Abierta al Papa Benedicto XVI y a otros líderes cristianos, ha celebrado su 4º seminario en Berkeley. Y esto fue del 6 al 8 de noviembre. Sobre el tema, mirad el título: Desarrollo Humano Integral, creciendo en dignidad, perspectivas católicas y musulmanas. Fijaos cómo esto va a ser también un punto de ecumenismo. Y cuidado, porque en estos temas vamos a mostrar algunas cosas que os van a sorprender porque estaban escritas hace muchísimos años y decía que esto se iba a producir. Y lo vamos a demostrar. Vamos a ver en esa declaración conjunta 2 puntos en concreto que nos llaman la atención, el 6 y el 9. El cristianismo y el islam tienen recursos morales, intelectuales y espirituales que pueden contribuir al desarrollo humano integral de los individuos y las comunidades. Las personas de buena voluntad, comprometida con el bien común, son los aliados naturales de los creyentes deseosos del desarrollo integral de las personas, las comunidades y toda la humanidad, y de la conservación del medio ambiente que nos sostiene. Por tanto, conclusión. Como tú digas algo contrario a eso, resulta que tú no eres una persona de buena voluntad ni estás comprometida con el bien común. Por tanto, ¿qué eres? Buscad el adjetivo que queráis, ¿eh? Punto 9. Juntos, como creyentes, afirmamos que las personas necesitadas de desarrollo deben capacitarse para cumplir su destino, permitiéndoles ocupar el lugar que les corresponde como miembros de pleno derecho de la familia humana de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí no está haciendo distinción entre católicos y musulmanes y cualquier otra creencia o ninguna creencia. Todos somos familia humana, todos. Por tanto,
Si todo el tema de cambio climático y medio ambiente afecta a toda la humanidad, solo habrá dos posiciones. Una, serás persona de buena voluntad. ¿Y qué harás? Aliarte por el bien común, por un planteamiento aceptado generalmente. Si no, pongo puntos suspensivos y pensando. Y esto, católicos y musulmanes, recordad esto. Las emisiones mundiales de CO2 vuelven a crecer después de 3 años estancadas. Otro problema. Más noticias que siguen afectándonos a todos. Y va haciendo recuento hasta de países. Y mirad qué nos llega a decir ahora. La profesora Corinne Lequer, directora del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático en la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, opinó que este incremento de emisiones pone de manifiesto que el tiempo se agota en nuestra capacidad de mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 grados, y si es posible, en 1,5 grados, como recoge el Acuerdo de París. El tiempo se agota. Este aumento de emisiones se produce en un año en el que hemos visto claramente cómo el cambio climático puede amplificar el impacto de los huracanes con lluvias más fuertes, niveles de mar más altos y condiciones oceánicas más cálidas que favorecen tormentas más poderosas. Claro, es que cuando lees esto dices, ¡buah! ¿Qué nos espera? Aquí no va a quedar títere con cabeza. Todo quedará arrasado por un lado o por otro. Y ese temor de que siga aconteciendo, multiplicándose, ¿qué va a hacer en la humanidad? Que reaccionen para trabajar todos conjuntamente, ¿no? Es bonito trabajar conjuntamente por un objetivo noble. Pero si resulta que ese objetivo que parece noble en verdad por detrás es otra cosa. Y la mayor parte de gente no tiene ni idea. Y vosotros sí. Y se lo explicáis. ¿Vais a ser escuchados o vais a ser despreciados, por decirlo de un modo suave? Pero claro, lo que ahora os estoy poniendo son hipótesis. Veremos cómo en estas conferencias las hipótesis terminarán demostrando que serán una realidad. Y eso es profecía. Visión de una tierra sin fronteras, necesidad de una sensibilización mundial. ¿Sensibilización mundial de qué? Una tierra sin fronteras. ¿Cómo puede ser? Si estamos, nosotros que venimos de Europa, con problemas por independentismo en Cataluña, País Vasco, otros países como Bélgica tienen con los flamencos, otros en otro lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Nos dicen tierra sin fronteras. Mientras los planes de cierta élite es ir minando países, hacerlos más pequeñitos para que sean más fácilmente dominables, a su vez se está reclamando una tierra sin fronteras. Esto quiere decir que si se consigue ir fragmentando países, haciéndolos más débiles, algunos, va a suceder algo. Si pensamos que serán tierras sin fronteras, que es lo que buscan, alguien tendrá que mandar de un modo fácil sobre todos. Sí, cada uno tendrá su pequeño país relativamente, pero eso hace falta que sea gobernado a nivel. Estas son las perspectivas que llevan a esto. Audiencia del Papa con los líderes del Pacific Island Forum Secretariat. ¿Y qué iban a hacer esta gente? Pues evidentemente tratar sus problemas que tienen en el Océano Pacífico con algo en concreto. ¿Qué está sucediendo en esas pequeñas islas del Pacífico? Sube el nivel del agua y ¿qué acontece? Son islas que están prácticamente a nivel cero. Y cuando sube el nivel del agua, algunas de estas islas van a desaparecer. ¿Y esto qué provoca? Pues que claro que si los habitantes se quedan en esa isla, se ahogan. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Emigrar. ¿Os dais cuenta cómo el sistema de noticias nos está llevando a pensar que hay que intervenir por fuerza? Porque esto provoca migraciones. ¿Y eso qué lo provoca? El cambio climático que hace crecer el nivel de las aguas.
Aquí se da una larga explicación sobre todo esto, me la voy a ahorrar. Todo esto ya sabéis que después, una vez subido, lo podéis detener en vuestras casas, las imágenes para leerlo, porque allí donde está marcado en rojo, desde luego son citas que vale la pena que conozcáis del artículo. Hacemos un salto para esto. Se nos acaba el tiempo. 15.000 científicos alertan del terrible destino de la humanidad. 15.000 científicos. ¿Estarán equivocados 15.000 científicos? En un artículo con más firmas que ninguno en la historia, científicos de todo el planeta advierten que las emisiones globales de CO2 aumentarán tras mantenerse estables los últimos 3 años. Han estado estables 3 años y ahora se van a disparar. El tiempo se acaba. Tantos científicos diciendo lo mismo. Claro, cuando una persona de a pie ve esto, ¿qué piensa? Hay que posicionarse, hay que hacer algo. La advertencia de los científicos a la humanidad, segundo aviso, firmada por 15.373 hombres y mujeres de ciencia provenientes de 184 países, prácticamente es el mundo entero, y publicada este lunes en la revista Bioscience, ha pasado a ser considerada como la señal de alarma que mayor respaldo mundial haya obtenido en el mundo del saber un artículo de revista. No son pocos, ¿eh? La deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, la extinción de especies y el crecimiento de la población humana son las principales causas de la preocupante situación en la que se encuentra la humanidad, se sostiene aquí. Vaya panorama, ¿eh? Y claro, evidentemente hay siempre una serie de imágenes que son muy peculiares, que nos dejan a todos solo verlas de ¡wow! Claro, normal con esto. Imágenes de chimeneas sacando humo a montones. Esto me recuerda también a una imagen muy característica cuando se habla de cambio climático. ¿Cuál es, si pensáis en una imagen de cambio climático, cuál es la primera imagen que os viene a la cabeza? ¿No os viene ninguna imagen a la cabeza? ¿Cómo? Huracanes, Sí, huracanes y así. terremotos. Terremotos. La Antártida deshaciéndose. Sí, la Antártida deshaciéndose, pedazos de hielo, y arriba del hielo, ¿qué hay? Un osito blanco. Y cuando ves eso, ya estás. Claro, los pobres animales ahora cada vez peor. Y sufrimos por los animales también. Y esa imagen nos entra, ¿eh? Y nos queda aquí. Y aunque pocas veces tengan que ver con una realidad, se ha tomado esa imagen y nos la han puesto hasta en la sopa tantísimas veces, que es lo primero que termina. Muchísimas veces. Lo que se avecina. Claro, cuando ves lo que se avecina y empiezas a leer, ya estás temblando. Porque piensas, todas esas películas que nos muestra Hollywood pues, se van a quedar en una literalidad o cortas. Bueno, mirad qué quiero decir ahora. Trabajando juntos, podemos hacer un gran progreso por el bien de la humanidad y del planeta, concluye el artículo. Trabajando juntos. Juntos, ¿eh? No se os ocurra ir por separado, juntos. Y atención ahora a esto. Diréis, ¿y ahora qué pinta este hombre aquí? Pues 8 augurios para 2018 del hombre que predijo el Brexit y la victoria de Trump. Ya sabéis, el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y predijo también la victoria de Trump. ¿Estamos hablando de un profeta? ¿Hay profetas de Dios ahora diciendo cosas, pronósticos, que se estén cumpliendo? A falta de 6 semanas para terminar 2017, este hombre ya cree que sabe qué nos deparará el año que viene. Y claro, cuando esto sale ya en noticias, porque ha acertado lo anterior, la gente ¿qué hace cuando ve esto? Pues, a ver qué pone, a ver qué dice. Craig Hamilton Parker, quien se define como profeta, él se define como profeta, pero además físico. Profeta y físico.
y adelantó eventos como la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ha vaticinado algunos de los acontecimientos que tendrán lugar en 2018. Esta vez, sus augurios no solo se centran en eventos políticos, sino también económicos, naturales o situaciones relacionadas con el terrorismo, debido a que estima que el año que viene predominarán la agitación política y crisis medioambiental causadas por un clima dramático sin precedentes. Ahora resulta que lo está diciendo un físico, o sea, un científico, que además resulta que es profeta. ¡Buah! O lo acepta como físico, o lo acepta como profeta, o lo acepta como todo, o no lo acepta como nada. Pero claro, es que ha acertado otras cosas. Será profeta de Dios. Eso se va a cumplir. Claro, las personas que no saben la verdad de quién es un auténtico profeta de Dios, esas pruebas bíblicas para poder determinarlo, pueden creer que realmente este señor es un profeta inspirado. Mirad, aparte de los datos que va dando aquí, vamos a destacar esto. ¿Qué pronostica? Una ruptura masiva de la capa de hielo de la Antártida. Grandes incendios en California, en Estados Unidos y Australia. Inundaciones en India y China y huracanes sin precedentes en el Caribe. Aunque la mayoría de estas predicciones son bastante sombrías, el profeta siente que se producirá un aumento simultáneo de la espiritualidad de los habitantes de la Tierra, quienes comenzarán a llevarnos a una edad dorada. Uy, ¿un profeta de Dios diciendo esto? ¿Os lo imagináis? ¿Este es un profeta de Dios? Cuidado, porque lo que está diciendo este hombre es lo que cree mucha parte del mundo religioso que va a acontecer. Sean cristianos, o sean de la nueva era, o de otro tipo de creencias. Creen que habrá un aumento simultáneo en la espiritualidad mientras hay desgracias. ¿Nosotros creemos que cuando haya más desgracias habrá un aumento de la espiritualidad o no? Lo creemos, lo creemos. Sabemos que Dios permite que haya desgracias de estos tipos que venimos hablando. ¿Por qué? Porque como somos tan tontos como humanos, necesitamos collejones para reaccionar. Y Dios permite que pasen desgracias para que la gente piense que Dios existe, que tiene que ir a buscarlo de corazón y cambiar. Y algunos cambiarán. La mayor parte, como si nada. Eso es verdad, va a suceder. Pero ¿os dais cuenta, una vez más, de la finura de los plagios satánicos con los de Dios? ¿Con la verdad de Dios? ¿Sabemos que van a haber más desgracias, sí o no? Lo sabemos. ¿Sabemos que va a haber aumento de la espiritualidad? Lo sabemos. ¿Eso quiere decir que ese aumento de la espiritualidad será todo bueno? No. Porque la mayor parte del aumento de la espiritualidad llevará a la gente a creer en lo que no toca, en lo que no es cierto, en lo que no es correcto bíblicamente, pero se lo van a tragar. Y juntos verán cosas y harán cosas que los va a llevar a una edad dorada. Eso es lo que ellos van a creer. ¿Sabéis cuando se habla de edad dorada? ¿No recordáis alguna cita de una señora llamada Ellen White? Escribió un libro, El conflicto de los siglos. Escribió una cita que nosotros vamos a ver en estos días. Y vais a ver cómo los plagios satánicos de los profetas del diablo con los profetas de Dios va tan a la par que como no lo sepas todo bien, vas a ser entrampado por las artimañas de Satanás. Recordad el versículo con el que hemos dado inicio. No lo olvidéis nunca, porque es vital para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, así los conflictos y las dificultades, más los crecientes problemas ambientales, unirán a las buenas personas e incitarán el deseo de buscar el verdadero propósito de la vida. ¿Creéis que este señor está equivocado? ¿Sabéis que esto es lo que creemos? La gente ante esas cosas buscará un propósito de la vida. ¿Y a quién va a recurrir para obtener ese propósito de la vida?
¿Irá la palabra de Dios estudiándola a fondo, oyendo lo que dicen los profetas de Dios de verdad? ¿O irá la inmensa mayoría de todo lo otro y se van a entregar una mentira como si fuera verdad? Señores, estamos delante de algo que Satanás está revelando a personas de los suyos para hacerlos caer en el gran engaño en el último tiempo. Esto que estamos leyendo ahora nos va a dar pie a leer unas cuantas citas de lenguaje que no nos pueden dejar indiferentes en absoluto, y veréis que realmente nos estamos acercando al fin de los tiempos. Cuando ellos dicen el tiempo se acaba, hablan para poder cambiar las cosas. Nosotros cuando decimos que el tiempo se acaba, es porque verdaderamente el tiempo se acaba y algo va a acontecer. Bien, todo eso lo veremos en su momento. Mientras tanto, aquí seguimos viendo más sobre lo mismo, porque son noticias que han salido en tantos medios de comunicación. Más de 15.000 científicos de 184 países advierten la trayectoria actual nos llevará a la extinción. Fijaos, son frases de lo mismo. A la extinción, hay que evitarlo. Y aquí se dan muchísimos datos al respecto. Pronto será demasiado tarde para cambiar el rumbo de la actual trayectoria que nos lleva al fracaso. Por tanto, si pronto va a suceder eso, ¿qué quiere decir? Que pronto deben actuar. Y si pronto deben actuar para evitar todo esto, recordad, hemos empezado hablando del tema de encíclica Laudato Si. ¿Qué tiene que ver la encíclica Laudato Si y lo que preparan ellos sobre cambio climático y medio ambiente para evitar la trayectoria que nos lleve al fracaso? ¿Tendrá algo que ver esa encíclica? Pues lo veremos. El cambio climático ya está en niveles preocupantes. 2017 está llevando al planeta al límite. La cumbre del clima que se celebra hasta este viernes tiene más urgencia que nunca. El objetivo está en reducir la temperatura global de aquí a 2020. Los huracanes Harvey, María e Irma arrasaron el Caribe. En España el mayor efecto es la sequía. Y os lo aseguramos, porque para que llueva está costando horrores. Y cuando cae alguna gota, vaya gota que cae. Bueno, pues es lo que está pasando. Todos estamos percibiendo que verdaderamente algo está cambiando. Hay un cambio climático. Lugares donde antes llovía más, ahora no llueve tanto. Y lugares donde hacía más frío, ahora hace más calor. Y la gente se va quejando. Y es el tema cotidiano. Es una realidad, algo está cambiando. Pero cambia por lo que nos dicen o por alguna otra cuestión. Eso vamos a verlo también. Y os aseguro que eso nos lo van a contar en ese simposio. Vamos avanzando y vamos a esta otra. Y vaya titular. Cambio climático. Necesidad de una conversación que nos una a todos. Nos una a todos. El cambio climático nos tiene que unir a todos. Quedaos con este concepto, porque este concepto va a ser desarrollado en las próximas temáticas, sobre todo en la tercera y en la cuarta. Y vais a ver cómo esto, señores, es profecía. Y se va a cumplir. Se va a cumplir. La lástima es que habrá alguien, o algunos pocos, que no querrán entrar en esa conversación que nos une a todos. No querrán entrar en ese juego, sino que van a llevar problemática a ese juego. Y al llevar problemática a ese juego, a esa conversación, vaya problemática les va a esperar. Todo su tiempo. El Papa Francisco recuerda en este mensaje su invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Hay que hacer algo, no estamos construyendo bien el futuro del planeta. Y el Papa se posiciona como el líder que dice, esto no va bien, hay que hacer algo. Se trata, apunta el Papa concretamente, de favorecer la difusión de una conciencia responsable hacia nuestra casa común. ¿Y qué cita? Ver encíclica Laudato Si, a través de la contribución de todos.
¿Vamos viendo por dónde va todo? ¿Vamos uniendo piezas del puzzle? Aún nos quedan unas cuantas piezas del puzzle sueltas. Las iremos colocando una a una hasta que tengamos el cuadro completo. Y vaya cuadro. Austria. El Papa ha recibido al presidente Alexander Van der Bellen. Han reafirmado el compromiso por el desarme nuclear. El papado antes hablaba de guerras, ¿no?, que provocan problemas también con medio ambiente. Pero es que no paran de existir. Desarme nuclear. ¿Eso es bueno o es malo? Que él pregone esto. ¿Estáis de acuerdo con las armas nucleares? No, ¿verdad? ¿Lo que dice el Papa es bueno o es malo? Bueno, es bueno. Aparentemente, esa es la palabra que falta. ¿Y por qué aparentemente? Ya lo veremos por qué aparentemente, Y dices, ¿y estos señores se unen solo para esto? ¿Se reúnen para esta cuestión y ya está? Bueno, pues resulta que, claro, Austria está teniendo unas muy buenas relaciones con la Santa Sede, pero dice que a continuación se abordaron temas de interés mutuo, como la defensa de la dignidad inviolable de la persona humana, la promoción de una cultura del encuentro y la preocupación por el cuidado de la creación. Mira por dónde. Hasta con el presidente de Austria se ponen de acuerdo para el cuidado de la creación. Y no ha sido el único, porque el personaje que pasa por el Vaticano, político que sea, ¡pam!, el tema también sale. Y ahora esto que diréis, y esto sí que no termino de cuadrarlo con lo que estábamos viendo aquí. Francisco convoca el primer encuentro internacional de organizaciones sindicales. ¿Qué tiene que ver esto con cambio climático, medio ambiente y demás? Dice que se celebrará los días 23 y 24 en Roma, por tanto ya ha concluido. Y se trata de la primera convocatoria de estas características que organiza la Iglesia. La primera, El Papa asistirá y comisiones obreras, UGT, ya han confirmado su asistencia, junto a representantes de la pastoral obrera en España. Sí, es una noticia de España, sí. Bueno, no es que sea de España, pero implica España. ¿Y qué tiene que ver? Que los sindicatos se junten con el Papa. Una vez más os remito a una conferencia de hace bastantes años que presentamos, los sindicatos en el tiempo del fin. Me gustaría que la repasarais bien, porque allí veréis claramente cómo los sindicatos fueron formados por alguien, incluso los sindicatos comunistas, como alguno que ha sido mostrado aquí, y fueron hechos por el mismísimo Vaticano, por el bien de los trabajadores. Sí, por el bien de los trabajadores, esto se dice. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos tratando? Bueno, pues aquí hay una larga explicación, pero mirad ya cómo empieza. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Iglesia, presidido por el cardenal Turkson, ha convocado un encuentro internacional de organizaciones sindicales con el título de Popularum Progressio a Laudato Si. El trabajo y el movimiento de los trabajadores en el Centro de Desarrollo Humano Integral, Sostenible y Solidario. ¿Por qué el mundo del trabajo sigue siendo la clave del desarrollo en el mundo global? Y aún quizás estáis pensando, ¿y esto qué tiene que ver con cambio climático, medio ambiente? Esta convocatoria a la que asistirá el Papa resulta especialmente significativa, ya que se basa directamente en la doctrina social de la Iglesia, a partir de las distintas encíclicas papales sobre trabajo y derechos de los trabajadores. Trabajo, derechos de los trabajadores, ¿qué tiene que ver con medio ambiente y cambio climático? ¿Os lo estáis planteando? ¿Qué tiene que ver? Cuesta, Es que si no sabes algo más, no terminas de encajarlo. Sigue añadiendo. El objetivo, en palabras del propio Francisco, es descubrir un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro de nuestro planeta, poniendo las bases de este futuro en el trabajo que, como dice la encíclica Laudato Si,
debe ser indispensable, irrenunciable e irreemplazable para cubrir las necesidades de las personas y alcanzar una vida digna. Ha citado la encíclica Laudato Si. Trabajo, personas, dignidad. Es también conocido el empeño del pontífice en la lucha contra la pobreza a través de la dignificación del trabajo, que pone de manifiesto cada vez que menciona los derechos al techo, trabajo y tierra. ¿Y todo esto qué implica? Trabajo con encíclica Laudato Si. La encíclica Laudato Si habla muchísimo sobre medio ambiente, muchísimo sobre cambio climático, muchísimo sobre la gente, los problemas de la gente, los trabajadores. Y los trabajadores, ¿sabéis? También contaminamos. Sí, contaminamos. Y hay una cuestión muy grave. Como cada vez hay lugares donde se trabaja todos los días de la semana, se está haciendo un gasto extra de muchas cuestiones energéticas. Pero también se está minando al trabajador de que pueda estar en familia, pasándoselo bien en sociedad, teniendo un crecimiento espiritual. Y hace falta una solución para todo esto. Pero resulta que hay algo que está en esa encíclica que dice que es una solución para todo esto. Y que va a ayudar, ¿sabéis a qué? A arreglar hasta el problema del medio ambiente y el cambio climático. Y tiene que ver con los trabajadores. Eso está en esa encíclica. Y eso lo vamos a ver. Cuando uno lee esto y no sabe más, no entiende que es otra pieza del mismo puzzle. Y es una pieza vital que va a ser el componente decisivo para todo lo que va a desarrollarse para terminar ese cuadro. Ya lo veremos. Otra noticia. Una veintena de países impulsan un pacto para el fin del carbón, al que España no se ha sumado. El carbón es el combustible fósil que más contribuye al cambio climático. España asegura que estudiará si se suma o no a este plan. Los promotores consideran un éxito que se llegue a la COP24, la próxima COP, de Polonia, con 50 países adheridos a poner punto final al uso del carbón. Fijaos cómo se van añadiendo cosas, una tras otra. Bueno, pues ahora esto. Pronostican cómo se inundarán las ciudades costeras. Y ahora vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo, sí. Porque, claro, ya nos empieza a asustar esto. ¿Vivís cerca de la costa? ¿Vivís en alguna ciudad costera? Quizás alguno de vosotros no, quizás algunos sí. Pero en este mundo hay millones de personas que están viviendo en ciudades populosas costeras. Y nos dicen que se inundarán las ciudades costeras. ¿Esto va a suceder? Decidme sí o no. Así de claro. ¿Sí? Eso es claridad rotunda, sí, señor. Pues sí, habrá ciudades populosas costeras que van a ser inundadas. Eso es profecía. Pero es curioso, lo están diciendo los científicos. Y todo esto hay que evitarlo, dicen. Y hay soluciones. Habrá que pasar por ciertas cosas para solucionarlo. Porque si no, mirad lo que nos explica este vídeo. Pronostican cómo se inundarán las ciudades costeras. Imágenes que muestran lo que puede llegar a pasar. Bueno, realmente preocupante. Dos grandes ciudades que van a tener graves problemas según pronostican. Cuando uno ve este tipo de noticias, ¿qué sensación tiene? No hace ninguna gracia, ¿verdad? Se crea angustia en las gentes. ¿Sabéis que hay un texto que habla de algo de angustia de las gentes y está relacionado con el mar? ¿Os suena ese texto? Y en el mar, angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. Esa profecía es bíblica. Algo va a acontecer de olas tremendas que van a cubrir muchos lugares. Ahora la ciencia lo está diciendo. Y dice además que hay una serie de capas de hielo que son las más peligrosas.
Si esas son las que caen, son las que pueden ocasionar esto. Veremos en la charla de Ángel algo que tiene que ver también con todo esto, ¿verdad? Pero algo más curioso. Si se saben cuáles son estas capas de hielo que son las más problemáticas, si alguien pudiese actuar sobre estas capas de hielo, en concreto, la cosa se solucionaría, ¿verdad? Pero si alguien pudiese actuar sobre estas capas de hielo al revés, ¿qué sucedería? El pronóstico cumplido. ¿Pero es posible hacer eso? ¿Es posible? Esta tarde os digo que no os vais a dormir. Será después de comer a las 4:30, pero creo que no os vais a dormir. Porque vamos a pasar una serie de documentales que por desgracia mucha gente desconoce y que son una realidad absoluta. Y que son una realidad que en el simposio del papado no creo que precisamente vayan a ser mostrados. Más bien todo lo contrario, no se dirá ni. Pero bien, ya vamos finalizando el tema de la mañana. Budistas y cristianos caminando juntos hacia la paz y la no violencia. Declaración final del sexto coloquio budista-cristiano. Fijaos que ahora son cristianos y budistas, ya los católicos e islam, ¿Y qué sucede aquí? Pues ya lo podréis ir imaginando. Hay una declaración final, punto número 8. Reconocer que la crisis ecológica, mira, hasta de esto habla también, es una crisis del ego y promover una espiritualidad ecológica para salvaguardar el medio ambiente, nuestra casa común, y enfatizando la interconexión e interdependencia de todas las formas de vida como centrales para las comunidades vivas. Mira por dónde. También este tema lo tratan ellos. ¿Y por qué con los budistas? Los budistas se muestran generalmente muy amantes de ¿qué? Del medio ambiente, ¿verdad? Sí, entre sus creencias hay también el que la reencarnación, que de cristiano no tiene absolutamente nada esa creencia, es totalmente opuesta. Pero claro, ellos creen que tú te puedes reencarnar en algo después. Puedes reencarnarte en otra persona. Puedes reencarnarte quizás en algún animal. Incluso quizás una hormiguita. Sí, por eso cuidado donde pisan también, sí. Y a ver, cuidado, que hemos de tener cuidado con los animales, es cierto, ¿verdad? Pero claro, es que eso es un problema, porque igual sin querer pisas una hormiga y te has cargado a alguien, que no es una hormiga. Pero claro, ellos cuidan del medio ambiente. Y eso, mira por dónde los une también a la cuestión vaticana. Como el Islam, que creen en la creación. ¿Os estáis dando cuenta cómo se están buscando puntos comunes en distintas creencias? Pero curiosamente hay un nexo que es el punto central para los demás. Es como una rueda, que hay el eje central y los radios. Muchos radios, pero hay un eje central. Y curiosamente estamos viendo todos los otros que son esos radios, pero el eje central sigue siendo el Vaticano. ¿Qué cosas? Mira por dónde. La biografía intelectual de Jorge Mario Bergoglio por Máximo Borghesi. El misterio de Dios une lo que aparece no superpuesto. Y diréis, ¿y ahora qué pinta la biografía intelectual del actual Papa cuando era sencillamente Jorge Mario Bergoglio? Bueno, nunca ha sido sencillamente Jorge Mario Bergoglio. De pequeño quizás. Pero ya sabéis que fue el líder de los jesuitas en Argentina y bastante más allá. Y ahora, mira por dónde es Papa. ¿Y qué aparece aquí? Mirad qué nos dice esto. Bueno, nos habla de una cuestión de cómo este Papa estaba vinculado también a algo. Metol Ferrer y Bergoglio continúan, cuyos destinos se cruzan en 1979 en la Conferencia de Puebla, comparten las mismas perspectivas ideales, las mismas esperanzas para la renovación eclesial latinoamericana. Ambos son partidarios de la teología del pueblo. ¿La teología del pueblo? ¿A qué suena esto? La versión argentina de la teología de la liberación que unió la opción preferencial, ¿por quién? Por los pobres, el redescubrimiento de la fe popular y el claro rechazo de la ideología marxista.
¿Sí? Y mira por dónde. Resulta que los jesuitas son los que generan ¿el qué? Generan el comunismo. Y generan guerrillas en Latinoamérica. Y mira por dónde. Resulta que era para el bien de la gente, de los pobres y demás. Y rechazan el marxismo. Qué cosas, ¿no? Bueno, pero esto es un detalle solo. Porque vamos a esto. Esta lógica en la totalidad, dice Massimo Borgesi, explica que el Papa sea, por ejemplo, tan sensible al testimonio social de los problemas de la pobreza, de la guerra y de qué? Y del clima. Y que sea al mismo tiempo siguiendo a Ignatius. ¿Quién es Ignatius? Ignacio de Loyola. Un místico, un cristiano consciente del primer oráculo de la gracia en cada acción del hombre de un Dios cada vez mayor. Evidentemente, él es seguidor de Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Y, claro, hablaban de que solucionar también pobreza. Cuando han generado pobreza, cuando han creado guerra, hablaban de guerra para decir que no a la guerra, cuando la han generado. Pero también hablan del clima. Y ya dices, claro, si dicen que no a la pobreza y la han generado, si dicen que no a la guerra y la han generado, y hablan del clima para arreglarlo, ya piensas que cuidado, porque aquí el gato encerrado también en lo del clima. Claro, pero para eso hay que conocer un poco la historia del Vaticano, si no, pues no te lo percibes así. Y ahora esto. Psiquiatra vincula el cambio climático con enfermedades mentales. ¿Te quedas cómo? Sí, que lo dicen los científicos. Un psiquiatra. Los efectos del cambio climático no solo se perciben en la naturaleza, también se perciben en las personas. Y dice, aunque Costa Rica carece de datos que asocien el calentamiento global con las enfermedades mentales, en otros países como Australia y Canadá sí está identificado. Pues no son bromas, mira por dónde. Resulta que algunos de vosotros, sé de alguien que viene de Australia, y allí dicen que sí, que esto se produce. Y ahora en Costa Rica nos dicen lo mismo. Pues esto sí que es grave. Porque claro, si terminas con problemas mentales, enfermedades mentales por el cambio climático, esto es caótico ya. Porque ya no solo es cuestión de salud física, es que también es de la cabeza. Hay que solucionar esto como sea, ¿no? Como nos lo están mostrando, ¿eh? Hace falta una solución urgente por todos lados. Pues ahora vamos a pasar a otro vídeo. Aún hay un tercer vídeo hoy, donde vemos precisamente a un psiquiatra que vincula el cambio climático con enfermedades mentales. Y aún hay otro vídeo después. Sí, no me acordaba. Pues vamos a ver este vídeo, por favor. Vais a ver qué interesantes declaraciones, porque, desde luego, mentalmente empezamos a quedar trastornados viendo tanta noticia al respecto. Ya habéis visto, el cambio climático puede provocar todo esto en las personas y pasarlo mal por cuestión de temperatura igual. Entonces ya piensas, oh, en este paso los esquimales se vuelven rápido y terminan con todos, porque tienen un clima. Pues claro, son cosas que hay que pensar. Fijaos cómo están encajando piezas de cosas tan dispares para llevarnos a que todo esto es por cuestión del cambio climático. Tendrán razón. Claro que evidentemente cuando una persona pasa un problema grave porque ha perdido parte de su propiedad o su propiedad entera o parientes, evidentemente no lo pasa bien. Pero fijaos cómo aquí van añadiendo factores y todo es cambio climático. Bueno, pues ahora hay más. Respirar aumenta el riesgo de infarto. ¿Y esto qué tiene que ver? Sí, también tiene que ver. Un médico argentino expuso en el Vaticano sobre el impacto de la contaminación en la salud cardiovascular. Ahí está la cuestión. Hay contaminación, salud cardiovascular va mal y ñaca. Ya está, riesgo de infarto. Por tanto, esto es cuestión de medio ambiente. Pero claro, a su vez es cuestión de cambio climático, porque todas esas emisiones trastornan el clima. Todo encaja. ¿Qué viene? Bueno, pues me salto los datos que hay por aquí y voy directamente a esto.
El Papa Francisco ha liderado el llamado de atención hacia el cuidado del planeta con su impactante y valiosa encíclica Laudato Si, donde parte del problema lo atribuye a la cultura del desperdicio. Por tanto, el desperdicio quiere decir que debe haber ¿qué? Reciclaje. ¿Y el reciclaje? ¿De dónde sale esta cuestión? Algo veremos también en otra conferencia. Pero el Papa es el líder con su encíclica Laudato Si al respecto. El cambio climático no se trata solo de glaciares y osos polares. Antes os decía esta imagen, es sobre nosotros y las próximas generaciones. Próximas generaciones. Antes nos hablaba de 100 años y no. Y yo me pregunto, ¿y dónde entra el pensamiento del retorno de Cristo aquí? ¿Dónde entra los 6.000 años desde la entrada del pecado y en 2031 el retorno de Cristo? ¿Dónde entra eso? No está. El mundo científico no contempla esto. El papado parece ser tampoco. Bueno, mirad qué más nos dice. Porque si no se multiplican las medidas para limitar la contaminación, el experto en biodiversidad y conservación de especies Peter Raven dejó muy claro que para el año 2100 no habrá vida en el mundo. Es decir, nuestros hijos y nietos no tendrán un planeta donde vivir en 2100. ¿Habrá vida en el mundo en 2100? Sí, habrá vida en el mundo en 2100. Sí, la va a haber. ¿Cómo que no la va a haber? Sí, va a haber en 2100 vida en el planeta Tierra. Otra cosa es quiénes son los que van a vivir en el planeta Tierra en 2100. Pero ¿quién va a vivir en el planeta Tierra en 2100? No van a ser humanos, personitas como nosotros. Las profecías nos hablan que durante 1000 años, desde el retorno de Cristo en su segunda venida, alguien va a habitar en la tierra y no van a ser humanos, porque los humanos, los salvos, se habrán ido con Dios durante el milenio al cielo y el resto se habrán quedado aquí en la tierra muertos. Pero alguien sí que va a quedar vivo. Y en Apocalipsis es descrito como alguien que sigue encadenado durante 1000 años para no poder engañar a nadie. Y no podrá ir a otros lugares, se va a quedar aquí. Y ese es el promotor de todo lo que estamos tratando ahora, aunque muchos no tengan ni idea ni se les ocurra. Satanás y sus ángeles van a quedar confinados en la tierra durante 1000 años. Y después hay la tercera venida de Jesús. Y algo más va a acontecer. Y allí sí que va a haber un final definitivo de muchas cosas. Pero en 2100, sí, no habrá hijos y nietos corriendo por aquí. Eso está claro. Por desgracia, ellos aún no saben esto. ¿Y la culpa de que no sepan esto de quién es? Nuestra. Y la culpa de que no se diga esto desde los púlpitos de iglesias que deberían estar pregonando que dentro de poco esto se acaba y que ya va siendo hora que digamos lo que debemos decir, que denunciemos lo que debemos denunciar, todos calladitos aún, participantes más que nunca de la sangre de tantos que se van a perder por no haber advertido antes, por no haber presentado pruebas para que la gente piense y pueda reaccionar y posicionarse. Bueno, esto no termina aquí. Antes os decía, quedaos en la mente con un logo. Aquí lo tenéis. CC, cambio climático. Nacer dentro de otra C, cambio climático. Sí, el símbolo de la ONU con la hoja de laurel como corona. Pues esto es una noticia de ONU, cambio climático. Y dice aquí, última hora sobre las negociaciones y la acción a favor del clima. Sígalos también en tal y cual lugar. Pero mira qué nos dice abajo respecto a lo de Bonn en Alemania. La COP23. ONU, cambio climático. ¿Y qué dice? El cambio climático también es uno de los factores que incentivan la violencia contra las mujeres. ONU, medio ambiente, degradación ambiental y cambio climático incentivan la violencia de género. Únete. Es que es fuerte. Todo está siendo considerado culpa del cambio climático.
Claro, es que esto, si lo dices a cualquiera en un principio, y yo no sé su reacción, es que la primera reacción, claro, porque ya sabes lo que hay detrás, pero si no, es que hasta te hace gracia. ¿Cómo puede ser que cataloguen esto de cambio climático? Si esto ha sucedido toda la vida, por desgracia ahora hay mucho, pero ha sucedido toda la vida también. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido cambio climático toda la vida? Pues claro, nos debemos plantear eso también. Y Ángela hablará de eso también. Pero fijaos cómo cada detalle se está buscando para encajarlo con esta cuestión. ¿Y el Papa habla de qué? De la familia, que hay que preservarla, que hay que cuidarla, porque cuidado, si eso se destroza, todo se destroza. ¿Tiene razón el Papa en esto? Vaya que sí la tiene. Vaya que sí la tiene. Por eso, basado en una verdad, va a hacer otro plagio satánico a la perfección para llevar a la gente en ese punto final, con un toque sutil, al lado contrario de Dios. Y la gente no lo percibe. Y esa es nuestra responsabilidad, mostrarles evidencias que nadie puede negar, ni el papado, ni los científicos, ni su tía, nadie. Y eso debemos mostrarlo, porque está muy bien que mostremos Biblia, y debemos mostrar Biblia, pero como dice la hermana Guay también, debemos ser hombres con conocimiento, hombres, mujeres, niños, no importa, con conocimiento creciente incluso del mundo de la ciencia y de la aplicación de todo lo bíblico, para demostrar a la gente en estos tiempos que la gente se cuestiona más cosas que en otras épocas, llevarlos con pruebas a la verdad del Señor, que de otro modo no llegaría. Vosotros aquí aún tenéis suerte. He ido por distintos lugares y veo que hablar aquí del Evangelio es increíblemente fácil. Otra cosa es cómo reaccionarán y cómo se posicionarán, pero es increíblemente sencillo. Ir a nuestra tierra, ir y decirles, Jesús te ama, y esperar su reacción. Esperar su reacción. Pero igual más que os apartéis un poco, por si acaso. Tenéis un privilegio aquí, ¿lo sabéis? ¿Sabéis que tenéis un privilegio de hablar con cualquier persona y todo el mundo es creyente? ¿Sabéis que tenéis unos argumentos para ofrecerles, para mostrarles, y hoy y mañana vais a tener los argumentos de un peso tremendo para mostrarles la verdad y que cualquier persona pueda verla y reaccionar? No estáis aquí por casualidad tampoco vosotros. Los que estáis aquí, habéis venido porque Dios os ha traído aquí. Y vosotros sois llamados a dar el mensaje allí donde estéis. Seamos pocos o seamos muchos, de nosotros depende que la gente de ahí fuera conozca lo que debe conocer y puedan entregarse al Señor de verdad, no creyendo que están con el Señor y en verdad están a medias. Necesitan conocer todo lo que viene, porque esto se acaba. Y esos señores que van anunciando tanta desgracia, en el fondo hay una parte de razón. Va a haber grandes problemas. Pues nosotros debemos decirles esos problemas cuáles son en verdad. Y cómo va a haber un gran engaño, la culminación de ese gran engaño que vendrá dado por todo lo que estamos viendo ahora. Y más que veremos. Ya finalizando, el Papa Francisco califica de perverso cuestionar el cambio climático. Sí, señores, de perverso. Perverso. Si tú no crees exactamente lo que dicen los científicos, lo que dice el Papa, eres un perverso. ¿Y un perverso es una buena persona? Vaya calificativo, ¿eh? Antes os decía, buscaros un adjetivo, ¿eh? Buscad el que queráis, el Papa ya os lo ha dicho cuál es. Perverso. Herejes. Necesitamos una conversación que nos una, porque el reto medioambiental que estamos viviendo y sus raíces humanas nos afecta a todos. Eso es lo que declaró el Papa Francisco en el mensaje del cambio climático de la COP23. En fin, que cuando ves esto y cuando veamos lo que veremos después, entenderemos quién está preparando unas artimañas que si no conocemos, estamos perdidos, realmente perdidos.
Película Geostorm. ¿Qué es esto? Esto no es una noticia. Pero mirad, os lo he incluido en las noticias. Porque precisamente cuando se está tratando este tema tanto, llega a un clímax donde el papado se está posicionando de un modo rotundo, sale a la luz pública ya, después de un tiempo de, evidentemente, una película no se hace de un día para otro, aparece ahora esta película Geostorm. ¿Sabéis de qué va? Mirad, este es el cartel publicitario. Quien controla el clima, controla el mundo. Geostorm. ¿No lo habéis visto? Yo no os la puedo mostrar porque evidentemente no se pueden mostrar películas cuando aún están en proyección. Puede ser, si la queréis ver tenéis que ir a un cine o esperar a que salga en vídeo, en DVD o lo que queráis. Pero ¿sabéis? Esa película está dando unos mensajes impresionantes. Impresionantes. Es una película que, evidentemente, la argumentación, el guión, es de lo más penoso que os podáis imaginar. Lo que allí decimos la típica americanada, para que me entendáis. ¿Sabéis qué quiere decir eso allí? Que es una película de Hollywood, que es un rollo patatero. Eso, vamos, es fatal. Qué guión más malo. Pero es que en ese guión tan malo muestran y dicen una serie de cosas que los que sabemos lo que hay detrás y los que aún no lo sabáis y ya lo sabréis pronto, nos quedamos alucinados porque vas a mirar esa película con unos ojos críticos para ver qué mensaje está dando Hollywood a través de esto. Sabéis que Hollywood pertenece a alguien, ¿no? Judíos sionistas. Pero que ya sabéis que esos judíos sionistas no tienen Hollywood porque sí. Alguien les dio el lugar para tener Hollywood y eran los jesuitas. ¿Qué cosas? Vaya dos. Y Hollywood da unos mensajes. Hollywood te anticipa lo que van a hacer, te lo muestran como ciencia ficción, o lo que ya están haciendo, y tú, ¡ay, qué película más graciosa de ciencia ficción! Y sales de ahí, ¡oh, qué desgracias ha habido! Y no sé qué, sí, ¡oh! Pero te quedas con el mensaje de lo que te están diciendo, de lo que te están programando. Las películas, se os ocurre ver películas ahora, ya no podéis ver películas como hace años, que mira, van a disfrutar una película. No. Ahora vas a ver las películas con otro filtro, donde vas a ver qué te están comunicando, qué están mentalizando a la gente. Y la gente la están preparando para algo, y no se están dando ni cuenta. Pero, ¿sabéis? También nos dicen los planes de lo que van a terminar haciendo. Y en esa película hay una niña, la hija del protagonista, claro, ya sabéis que siempre tiene que ver el lagrimeo, ¿no? Así entra mejor la película. Y esa niña deja unas frases impresionantes para los que conocemos la profecía. Pero hay también otros personajes que van diciendo una serie de cosas que no tienen desperdicio. Yo os digo, yo no os obligo a que vayáis a ver la película, ni que no vayáis, eso es cosa vuestra. Pero os digo que si algún día tenéis oportunidad de ver esa película cuando ya sabéis todo, os lo recomiendo, porque estad atentos a todo lo que se dice y se hace. Os vais a dar cuenta cómo Satanás está jugando con la mente de las personas de un modo brutal. Y debemos conocer las artimañas de Satanás. Para los que no habéis visto nada de la película, vamos a pasar el tráiler o uno de los trailers oficiales de esta película. Como siempre, efectos especiales que cautivan, porque las películas de hoy básicamente son esto, películas que te quedas, ¡oh, qué imágenes, qué sonidos, y qué mensajes! Y eso a veces pasa por alto. Ciencia ficción, ¿quién va a controlar el clima? ¡Qué tontería, controlar el clima! ¡Qué tontería! Pues esta tarde vais a ver qué tontería. ¿Qué tontería es no saber? Todo lo contrario. Que eso es cierto. Que el clima se puede controlar. Y vamos a presentar pruebas. Pruebas, sí, pruebas. No solo vamos a mostrar vídeos
son documentales, sino que además vamos a mostrar datos que todos vosotros podéis comprobar yendo ante cualquier ordenador y buscando por vosotros mismos, como hice yo mismo. Y vais a ver que esos datos están allí. Y son datos totalmente serios, oficiales. Vais a ver las páginas de donde están extraídas. No son comentarios de 4 zumbados que dicen 4 cosas y tonterías. Son páginas oficiales. Antes hemos visto CC y unas hojas de laurel. Bueno, vamos a mostrar algo que tiene que ver con eso. Y con Cruz Roja y con otras cosas más. Datos, documentos oficiales. Y vais a ver si controlar el clima es una tontería o es algo que se hace desde hace años. ¿Creéis que todo esto del cambio climático se ha empezado a orquestar ahora? Ahora estamos viendo desgracia tras desgracia, es una evidencia. ¿Dónde empezó todo este tema? Ángel nos va a decir algo de todo esto. Y os vais a quedar helados por más cambio climático que haya. Porque vais a ver una serie de datos que no es imposible. Dudo de que alguien nos ofrezca. Antes os decía, finalizando, calentamiento global, datos manipulados. Ha habido manipulación de datos que nos hacen entender una cosa cuando en verdad es otra. Aquí solo os muestro una parte de la cuestión. Datos falsos del calentamiento global utilizados por el gobierno para adaptarse a la ficción del cambio climático. Esto que vais a ver aquí son datos que yo no os voy a estar leyendo. Esto os lo dejo para vuestros hogares, para que detengáis las imágenes y vayáis viendo cómo hay personas que han mostrado datos que son totalmente ciertos y que echan por tierra lo que nos están vendiendo sobre el cambio climático. Evidentemente son datos que difícilmente os van a decir en las noticias, os lo van a contar por radio, televisión, prensa. Y cuando ha aparecido algo de esto, ha sido desacreditado como han podido. Porque no ha interesado, evidentemente. Pero aquí vais a ver unos cuantos puntos que la gente debe conocer para saber argumentar, sobre todo ante ese simposio que vais a tener en Costa Rica, hecho por el mismísimo Vaticano, donde van a contar grandes cosas, pero muy pocas verdades. Y vais a ver si eso es así o no, porque esta tarde lo que vais a poder observar aquí no os va a dejar indiferentes para nada. Son unos documentales totalmente bien trabajados, bien expuestos. Y esos documentos que os he dicho que son documentos oficiales que dejan totalmente en claro que el clima sí se puede manipular, que sí existen armas geofísicas y que la mayor parte de gente no tiene ni idea de que eso existe desde hace muchos años. Y otro tipo de maquinaria, que sí, esa película citaba algo, pues aún hay mucho más de lo que esa película llegó a citar. Vamos a ver. Yo os digo, esta tarde no os vais a dormir, así estaréis comiendo, terminaréis, pero a las 4:30 cuando estemos aquí tendréis una sesión que no vais a olvidar en vuestra vida, os lo aseguro. Y espero que eso sirva para que abráis los ojos a mucha gente. Nosotros terminamos esta mañana aquí, dejamos ya el espacio y ya lo sabéis, a las 4:30 continuamos. Sabed que esto, cada vez que vaya progresando en temas, va a ser más interesante. Esto es la base.